Dios les bendiga a todos, bienvenidos una vez más, gracias por estar juntos, todos reunidos para adorar el nombre del Dios Todopoderoso. Vamos a entonar unos cantos, hermano, y yo le pido de que se goce cantándole, de que todo lo que haga en este momento sea para la honra y gloria de Dios, que podamos darle una alabanza con alegría, con gozo y con gratitud. Así que vamos a cantar todos juntos. Oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en tu boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Amén, grandes son sus obras, bendito Dios Todopoderoso. Grande, grande es el nombre del Dios eterno. Vamos a seguir cantándole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos soy. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos soy. Y no daremos gloria
tus llagas sanos soy. Y no daremos gloria. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido en libertad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano y recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano y recibido sanidad. Y no daremos gloria. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertad. Declare, soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano y recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano y recibido sanidad. Amén. Amén. Somos sanos y somos salvos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias, bendito Cristo, por haber entregado su vida en aquella cruz por toda la humanidad para que podamos tener sanidad, podamos tener salvación. Muchas gracias, bendito Cristo. Muchas gracias. Le adoramos y le glorificamos por siempre. Vamos a entonar este último canto, hermano, y le pedimos de que lo cante con el corazón, que se enfoque solamente en darle la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo por
Vamos a orar todos juntos y a decirle: bendito Cristo, solamente por esa sangre que derramó en aquella cruz es que podemos tener vida, salvación, podemos tener perdón. Solo por su sangre, bendito Cristo, es que podemos llegar al Padre, podemos acercarnos a sus pies. Bendito Maestro, por esas sangres que vivimos, por esas sangres que podemos estar aquí de pie, cantándole, respirando, bendito Jesús, y participando de todas esas bendiciones que nos da día a día. Gracias por esa sangre, bendito Maestro. Muchas gracias Cristo Jesús. Dele las gracias y dígale: le adoramos y le glorificamos por siempre, bendito Jesús. Amén. Buenos días, querida iglesia. Qué bueno poder vernos este primer domingo del mes de junio. Recuerden, tenemos una actividad especial esta tarde, un drive-thru para poder compartir la cena del Señor juntos. Así que espero verles a todos esta tarde a partir de las 3 de la tarde. Obviamente lo voy a recordar también al final del servicio. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Una Iglesia Ejemplar, pero quería tomar o hacer una pequeña pausa para que examinemos bien el contexto detrás de lo que queremos enseñar en el pasaje de esta mañana, porque si ustedes han estado pendientes de las noticias, probablemente desde mediados de la década de los 70, el movimiento feminista o de la liberación femenina ha surgido en el mundo entero, y la iglesia también ha sido afectada por ese movimiento. Actualmente hay mucha confusión acerca del papel de la mujer, no solo en la sociedad, sino también en la iglesia. Hay un tal movimiento llamado Me Too que ha logrado poner a varios depredadores en la cárcel, y también en cierta medida ha afectado la iglesia. Pero a pesar de todos los avances que se han hecho, la mujer todavía sigue siendo discriminada o despreciada o rebajada en su papel. Y yo creo que parte del problema es que no nos hemos puesto a ver detenidamente qué es lo que la palabra de Dios dice al respecto. ¿Cuál es el papel de la mujer en la voluntad de Dios? A lo largo de los siglos la mujer ha sido maltratada, devaluada, usada. Muchas de las sociedades antiguas las discriminaban, incluyendo la cultura hebrea o la religión judía. Hay relatos ahí en el Talmud, que es la interpretación que hacen los judíos de la ley que Dios dio a Moisés, y literalmente ellos en sus oraciones decían: Señor, te doy gracias porque no me hiciste mujer. Y han habido muchas discriminaciones y han sido despreciadas a lo largo de los años. Cuando llegamos al pasaje que nos toca estudiar esta mañana, hay también reacciones muy variadas. Una es acusar al apóstol Pablo de chauvinismo. Esa es una palabra que significa que desprecia a las mujeres. Otra es interpretar este pasaje a la luz de la cultura presente en la que vivimos, y entonces critican el pasaje desde la postura feminista, y eso ha provocado mucha confusión dentro de la iglesia. Creo que para entender lo que este pasaje nos enseña, es necesario entender el contexto de toda la Escritura y que dice acerca la Biblia, acerca del papel de la mujer. Porque miren el pasaje que estaremos estudiando en esta mañana. El tema hoy es continuación del domingo pasado, adorando en santidad y humildad. Y el pasaje que nos toca evaluar esta mañana es 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 15. Dice así la palabra de Dios: que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Y yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que fue la mujer. Siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Y entonces, obviamente, este pasaje es muy, pero muy mal usado a lo largo de
la iglesia, desde los grupos muy conservadores hasta los grupos muy liberales. Y yo creo que para poder entender qué es lo que este pasaje dice, debemos entender cuál es el concepto bíblico de sumisión, porque una iglesia ejemplar debe adorar a Dios en santidad y humildad. Como dije el domingo pasado, Dios nos ha dado mucha, pero mucha libertad acerca de cómo podemos adorarle a Él, cómo pueden ser nuestros servicios de adoración. Podemos escoger la música, podemos escoger la duración, podemos escoger el orden del programa, podemos escoger muchas cosas, y Dios nos ha dado libertad en eso, pero Él también ha dado instrucciones muy específicas al respecto, y eso es lo que debemos evaluar. Así que antes de entrar a los pasajes que estaremos evaluando esta mañana, quisiera invitarles a que oráramos una vez más para pedir que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a entender la verdad de la palabra. Oremos. Soberano Dios, gracias por el privilegio que nos das esta mañana de abrir tu palabra. Queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija y que nuestros corazones estén dispuestos a entender qué es lo que tú quieres enseñarnos a cada uno de nosotros en esta mañana. Nos ponemos en tus manos de amor en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Cuál es el concepto bíblico de sumisión? La epístola que el apóstol Pablo escribió que más enseña este tema es la epístola a los Efesios, así que yo quisiera llevarlos a un vuelo de pájaro a la epístola a los Efesios. Vamos a ver varios versículos ahí, así que si tienen una Biblia a la mano, abran el libro de los Efesios. Vamos a repasar varios versículos y tratar de entender qué es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Una de las acusaciones que se han hecho al apóstol Pablo con este pasaje que leímos en 1 Timoteo, es que él despreciaba a las mujeres. Pero vamos a ver varias cosas aquí en Efesios que nos van a dirigir en lo que él quiere enseñarnos. Así que comencemos con la epístola a los Efesios. El apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia que estaba en Éfeso, y después de introducirse, el primer versículo comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vemos aquí, y si ustedes continúan leyendo el primer capítulo de la carta a los Efesios, Pablo va a describir cada una de las bendiciones que nosotros hemos recibido en Jesús. Ahora bien, estas bendiciones no son solo para los hombres, son para todos los creyentes, hombres o mujeres. Dios nos ha dado toda bendición espiritual, tanto a hombres como a mujeres. Más adelante, él sigue explicando, capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. La misericordia de Dios y la salvación que Dios ofrece es para todos, para hombres o para mujeres. Tanto los hombres como las mujeres pueden y han experimentado la gracia de Dios en sus vidas. Luego, el apóstol Pablo habla acerca de la unidad de la iglesia. Miren lo que dice el versículo 14. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí en este pasaje Pablo está hablando de las diferencias que había entre judíos y gentiles y la enemistad que había entre ellos. Y ahora aquí el apóstol explica, Dios es el que hizo la paz y eliminó el muro de división entre judíos y gentiles. Quizá el concepto se ampliaría un poco más si vemos lo que dice Gálatas 3:28, creo que dice que no hay hombre ni mujer, no hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre, no hay diferencia delante de Dios. Dios eliminó cualquier muro de separación entre razas o entre género o entre posición social. Y esas bendiciones están disponibles para todos, para hombres y para mujeres. Más adelante, en el capítulo 4, entonces el apóstol Pablo nos va a explicar cuál es el propósito de recordarnos todas estas bendiciones que Dios ha dado tanto a hombres como mujeres. Y él empieza a hablar en otros términos. Miren lo que dice el versículo 1. Yo pues, prisionero del Señor,
os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y este es el propósito de Pablo al escribir la epístola. Él les relata las bendiciones que tienen en Cristo. Él les relata lo que Dios ha hecho, mostrándoles su gracia y su misericordia. Y ahora entonces dice, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y implícitamente el apóstol Pablo está diciendo, hay un propósito por el cual Él te ha llamado a ti. Seas hombre o seas mujer, Dios tiene un propósito para tu vida. Y mi deseo, mi petición, mi ruego es que vivas de acuerdo, de una manera digna a esa vocación que Dios te ha dado. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno, sea uno hombre o sea mujer. Miren el capítulo 5, versículos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y entonces les dice, anden de una manera digna de la vocación que Dios les ha llamado, y la manera de andar dignamente es imitar a Dios como hijos amados. Andar en amor de la misma manera como Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Y este desafío es para todos, es para hombres y para mujeres. Todos debemos ser imitadores de Dios. Todos debemos andar en amor, así como Cristo nos amó a nosotros. Más adelante, los versículos 15 al 17, dice así, siguiendo con este tema de andar. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Pablo parece tomar este tema de caminar con el Señor, de andar en Él, y aquí en este pasaje dice, tengan cuidado de cómo andan. Ya les dijo que debemos ser imitadores de Dios, que debemos andar en amor así como Cristo nos amó. Tengan cuidado de cómo andan. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Y la última parte del versículo dice, entender cuál es la voluntad de Dios, para el hombre o para la mujer. Debemos ser entendidos en cuál es la voluntad de Dios. Un desafío más en el versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Y entonces Pablo va a dar la clave de que si realmente queremos crecer en nuestra fe, si realmente queremos andar como Él quiere que andemos, si queremos ser imitadores de Dios, si queremos andar en amor, si queremos redimir el tiempo, la manera de hacerlo es siendo llenos del Espíritu Santo. Y luego termina con este desafío en el versículo 21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Y aquí es donde él empieza a hablar de la sumisión como consecuencia de todo lo que él ha enseñado en la epístola. La manera digna de andar, la manera de imitar a Dios, la manera de andar en amor, la manera de redimir bien el tiempo, la manera de entender cuál es la voluntad de Dios, incluye entender qué significa esto de someternos los unos a los otros. Hay algunos ejemplos que se dan a continuación en el pasaje y después voy a volver a uno de ellos, pero estos son los ejemplos que se mencionan. Las mujeres deben estar sometidas a sus maridos como al Señor, dice el versículo 22. Los hijos deben obedecer a sus padres como al Señor, dice el capítulo 6, versículo 1. Y los siervos o empleados deben obedecer a sus amos o empleadores en la tierra, capítulo 6, versículo 5. Entonces, después de hablar de que debemos someternos, él menciona esas relaciones que hay en la vida en las cuales uno debe someterse. Las esposas a los esposos, los padres a los hijos, los empleados a los empleadores. Y al final, él resume todo lo que él ha estado enseñando en la epístola en el capítulo 6, versículos 10 y 11. Dice así, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes
contra las insidias del diablo. Y esa es más o menos la conclusión de toda la epístola. Y vimos en pocos minutos todo lo que Pablo enseña en Efesios. Pero él termina de esta manera diciendo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pónganse toda la armadura cristiana. Y después los versículos que siguen, él la va a describir cuál es la armadura cristiana. Pero dice que es para que podamos estar firmes contra las insidias, contra las acechanzas, contra los planes del diablo. Y creo que eso es muy pertinente para nosotros en el día de hoy. Porque todas esas relaciones que vimos anteriormente, la relación entre esposas y esposos, la relación entre padres e hijos, la relación entre empleados y empleadores, todas Satanás ha estado tratando de romperlas y contradecir lo que Dios ha dicho en su palabra. Y el desafío del apóstol Pablo es que realmente nuestra adoración a Dios, si queremos ser una iglesia ejemplar, nuestra adoración a Dios también es guerra espiritual, y la manera de luchar esa guerra espiritual es ponernos toda la armadura de Dios. Por eso quisiera decir esta declaración: una mujer consagrada a Dios entiende su papel en el plan de Dios. Una mujer consagrada a Dios entiende su papel en el plan de Dios. Como vimos al inicio en el pasaje que leímos de 1 Timoteo, es un pasaje dirigido a las mujeres. Y quizá de ahora en adelante todo lo que voy a decir va a estar dirigido a las mujeres. Hombres, agárrense porque dentro de un par de domingos les va a tocar a ustedes. Pero hoy quisiera hablar específicamente a las mujeres de aquí en adelante. Porque es a ellas que está dirigido este mandato de someterse, y hay mucho que ha sido mal entendido al respecto. Volvamos a leer Efesios capítulo 5, versículos 21 al 24. Dice así la palabra de Dios: sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a su marido en todo. Y el desafío entonces del apóstol Pablo para la mujer, especialmente la mujer casada, es someterse a su esposo. Ahora, esto nos ha dado varias objeciones. Por ejemplo, las objeciones que escuchamos comúnmente es que la sumisión promueve servidumbre. Si yo me someto a mi esposo, él me va a tener como su empleada. La sumisión degrada a la mujer, negándole su verdadero valor. ¿Cómo es posible que la mujer tenga que estar ahí abajo del hombre? La sumisión implica una pérdida de identidad propia. Ya no soy yo, sino que tengo que someterme a mi marido. Ahora, ¿cuáles son los problemas con esas objeciones? Porque si lo pensamos, la sujeción es algo de la vida cotidiana. Por ejemplo, los estudiantes tienen que someterse a sus maestros. En la escuela, en el salón de clases, el alumno se somete a su maestro. Otro ejemplo, los músicos, por muy buenos que sean, podrán ser el mejor violinista o el mejor guitarrista, pero si está en una banda, tiene que someterse al director de la banda. O en una orquesta, tiene que someterse al director de la orquesta. Los atletas, por muchos millones que ganen y sean billonarios, todavía tienen que someterse a sus entrenadores. El entrenador es la máxima autoridad en el equipo. Los actores, por famosos que sean, tienen que someterse a los directores de la película. Y lo que el director diga, eso es lo que tiene que hacerse. Usted, le garantizo que se somete a su jefe o a su supervisor y hace lo que le pidan que haga. Y entonces vemos que la sumisión es algo que pasa en nuestras vidas cotidianas. Y el hecho de que el músico famoso o el deportista famoso se sometan a los que están en autoridad sobre ellos, no les disminuye su valor, no les quita quiénes son, no les quita su fama, de hecho los hace más ricos y más famosos. Porque si un actor se somete a un buen director, la película va a ser una buena película. Si un buen jugador se somete a su entrenador, su equipo va a ganar y van a ganar trofeos y va a aumentar su fama y su reconocimiento.
Y entonces, desde esa perspectiva, la sumisión no es intrínsecamente algo malo, sino que, como vamos a ver en estos pasajes, es parte de la voluntad de Dios. Pero quizá sería bueno que viéramos y aclaráramos qué no es la sumisión, qué es lo que Pablo no está diciendo en estos pasajes. Número uno, yo diría que la sumisión no es poner a su esposo en lugar de Dios. Y hay ejemplos en la Biblia de mujeres, algunas que lo hicieron bien y otras que se equivocaron. Por ejemplo, en el libro de Génesis, vemos la historia de Abraham y cómo él le pide a su esposa, si preguntan quién eres, di que eres mi hermana. Le pide a Abraham a su esposa que mienta. Sara debió haber dicho, no voy a mentir, esa no es la verdad. Así que en este caso, someterse para mentir no es lo que la Biblia está hablando, no es lo que Dios quiere. Hay otros pasajes en la Escritura, por ejemplo, en Éxodo, en el capítulo 1, vemos que el faraón da la orden a las parteras que maten a todos los niños varones y dejen vivas a las mujeres, y las parteras se rehúsan a obedecer esa orden. No se sometieron a la autoridad de Faraón. Así que la sumisión no es poner al esposo o a la autoridad en lugar de Dios. Eso es lo que me dijeron, eso es lo que voy a hacer. No, hay que pensar un poco. Quizá otro buen ejemplo sería el apóstol Pedro cuando está enfrente del Sanedrín y ellos le ordenan bajo amenaza que no hable más de Jesucristo. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? No, es necesario obedecerle a Dios antes que a los hombres. Y entonces vemos que la sumisión no es poner a la autoridad en lugar de Dios. Nuestra responsabilidad como creyentes, tu responsabilidad, mujer, es obedecer a Dios en lo que Él pide. También la sumisión no es dejar de hacer algo para protegerse de un esposo abusivo. No, me tengo que someter, entonces voy a aguantar que me maltrate. Eso no es lo que la Biblia enseña. Yo les he dicho en el pasado a la iglesia, y quizá algunos de ustedes lo recuerdan, si yo personalmente me entero de que un esposo está abusando de su esposa, yo mismo voy a avisar a las autoridades. Y mujer, si tú sientes que estás en peligro, que tu vida peligra, no dudes llamar a las autoridades para que te protejan. La iglesia también está para ayudar. Si después de un caso, de una relación abusiva, la familia quiere restaurar la relación, podemos trabajar con ustedes para eso, pero no vamos a permitir el abuso, porque eso no es lo que la sumisión significa en la Biblia. No es tampoco renunciar a tus sueños o a tu intelecto o a esfuerzos para influenciar positivamente a tu esposo. Y aquí sí quisiera mostrarles algunos pasajes. Por ejemplo, miren lo que dice Colosenses 3, 16. Bueno, creo que no puse ese versículo, pero Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. El apóstol Pablo está diciendo, tu vida, mujer, y a los hombres también se dirige este pasaje, la palabra de Cristo debe habitar con abundancia en tu corazón. No es que tú no puedes estudiar la Biblia, no, tú deberías llenarte de la palabra de Dios. Si recordáramos el pasaje de Proverbios capítulo 31, que habla de la mujer virtuosa, dice que ella abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Eso quiere decir que la mujer puede desarrollar su intelecto, conocer más de la palabra, expresar su sabiduría. El libro de Proverbios también dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Las madres pueden transmitir mucho a sus hijos y el consejo del sabio es que no menospreciemos lo que nuestra madre nos enseñó. Así que la sumisión no implica renunciar a tu intelecto o a no pensar ya, a no convertirte en una persona lógica y razonable. Por el contrario, somos desafiados, eres desafiada, mujer, a conocer más de la palabra, a usar la sabiduría que Dios te ha dado. Ahora,
no someterse, la sumisión tampoco es someterse hipócritamente a tu esposo, y dos cosas aquí. Algunas lo ponen condicionalmente y dicen, no, si él hace lo que debe hacer, si él es como Cristo, entonces yo sí me voy a someter. Eso no es lo que la Biblia nos está diciendo. El mandato a someterse no es condicional. Tampoco debe hacerse resentida con resentimiento o pensando, me someto, pero voy a hacer que pague lo que me hizo. Esa no es la actitud correcta que debe haber al someterse. Ahora, pareciera que esto no es justo, pero como les dije, más adelante vamos a hablar a los hombres y ahí vamos a ver el desafío para ellos. Sin embargo, miren lo que dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 19. Esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Ahora bien, el sufrimiento injusto dice que es válido y alcanza gracia de Dios o haya gracia delante de Dios si es por causa de la conciencia, si es por causa de que yo quiero someterme a lo que Dios dice, a lo que Dios quiere. Y eso es lo que debemos estar buscando en la Biblia. Ahora, entonces, si eso no es la sumisión bíblica, ¿qué es la sumisión bíblica? Si eso no es la sumisión bíblica, entonces, ¿qué es la sumisión bíblica? La sumisión bíblica tiene que ver con influencia que la mujer puede tener. Por ejemplo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, habla de la influencia que puede influir una mujer que se somete a Dios. Dice así, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Y entonces la idea del pasaje es que la sumisión bíblica debería ser algo que la mujer use para influir positivamente en su esposo y pueda ella, incluso como dice el apóstol en este pasaje, ganarlo sin palabra. Es también algo que abarca todas las áreas de la vida. Efesios 5:24 dice, pero si así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo, no en algunas cosas, en todo. Y una cosa más que dice el apóstol es que es una realidad espiritual. Efesios 5:22 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. La sumisión es clave para tu vida espiritual. La manera en cómo debes someterte es como te sometes a Dios. El versículo 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Entonces, el apóstol Pablo pone ejemplos de la vida espiritual. Es sujetarse al Señor. Así como la iglesia se somete a Cristo, así la esposa debería someterse a su esposo. Y el apóstol Pablo también lo repite en Colosenses capítulo 3, versículo 18. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahora bien, la sumisión, lo que sí es algo que se ve en la vida cotidiana. Y ya mencioné los ejemplos de los alumnos en la escuela, etc. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro también hablaron de someterse a la autoridad en la vida diaria. 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 al 15 dice así, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Interesante, el apóstol Pablo nos desafía a que nos sometamos a toda autoridad porque esta es la voluntad de Dios. Ahora bien,
Pablo repite casi la misma idea en el versículo 1 del capítulo 13 de Romanos. Dice así: sométase toda persona a la autoridad que gobierna, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Entonces vemos que hay una relación entre lo que Dios ha mandado y lo que Él espera de nosotros. Es Dios el que ha establecido este orden, no es el capricho de un hombre en particular, el apóstol Pablo o cualquier otro. Y como dije en la introducción, también está relacionado directamente con la adoración, porque el apóstol Pablo dice que debemos revestirnos con toda la armadura de Dios, Efesios capítulo 6, versículo 11, para que podamos estar firmes contra las insidias del diablo. El diablo es el que quiere interrumpir este orden dado por Dios, y si nos dejamos llevar por sus engaños, entonces nuestra adoración no va a ser efectiva. Y por eso digo que una mujer consagrada se somete a la voluntad de Dios. Pablo quizá resume todo esto en el capítulo 5, versículo 33 de Efesios, diciendo: en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Sumisión en este pasaje es sinónimo de respetar a su marido. Ahora bien, con todo eso y habiendo repasado qué es y qué no es la sumisión, me gustaría que volviéramos a leer el pasaje de 1 Timoteo. Obviamente no tenemos tiempo de verlo hoy, sino que lo haremos el próximo domingo, que es lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 15. Eso es lo que vamos a ver el próximo domingo, pero espero que todo esto que hemos hablado hoy, de qué es y qué no es la sumisión, nos sirva para entender qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice así el pasaje: que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiso decir en estos versículos? Eso es lo que vamos a estar hablando el próximo domingo. ¿Cómo podemos concluir y qué aplicaciones podemos hacer para nosotros en este pasaje? Como dije en medio del sermón, quizá estas palabras están más dirigidas a la mujer y más adelante vamos a hablar qué dice a los hombres, pero ¿qué enseñanza podemos tener aquí? Yo diría que podemos comenzar con esto. Nuestro enemigo, el diablo, ha torcido y seguirá torciendo la verdad de Dios. Desde Eva hasta el presente, Satanás ha estado interfiriendo en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, tanto para el hombre como para la mujer. La solución del apóstol Pablo es ponernos la armadura para que podamos resistir ante sus amenazas. En lo que corresponde a la mujer, Él ha tratado de denigrar a la mujer desde Eva hasta el presente. Una mujer consagrada entiende cuál es su papel en el plan de Dios para la familia y para la iglesia. Una mujer consagrada se somete a la voluntad de Dios. Mujer, escucha atentamente. Eres coheredera de la gracia de Dios. Eres una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te creó a su imagen y semejanza. Te amó tanto que dio a su Hijo, su único Hijo, para salvarte y redimirte de tus pecados. Tienes un inmenso valor delante de Dios. Tienes propósito y un llamado de Dios para bendecir a tu familia y para bendecir a tu iglesia. No te creas las mentiras del enemigo. Estudia la Biblia para que entiendas cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Hombres, no se crean que se salvaron. En un par de domingos vamos a hablar de lo que el apóstol Pablo tiene para nosotros. Así que estén pendientes. Oremos. Soberano Dios, gracias por habernos diseñado con propósito para servirte y para honrarte en todo lo que hagamos. Quiero pedirte, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos para entender lo que tu Espíritu Santo quiere para tu iglesia
lo que tu Espíritu Santo quiere para cada hogar, lo que tu Espíritu Santo quiere para las mujeres que son hijas tuyas. Y te pido, Señor, que ellas entiendan que son las personas de muy alta estima en tu presencia. Y nosotros reconocemos eso y te damos gracias por eso, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Mi deseo es que tengan una semana muy bendecida. Y esta tarde espero verles aquí en la iglesia. A partir de las 3 de la tarde me gustaría que empiecen a pasar y yo voy a tener el tiempo para compartir los elementos de la cena del Señor con ustedes y orar por cada una de las familias. Les pedí a varios sus peticiones y he estado orando por ellos en esta semana, he estado orando por sus peticiones en esta semana, pero quiero tener el privilegio de orar personalmente con ustedes. Así que a partir de las 3 de la tarde y vamos a estar aquí hasta las 5 de la tarde, en cualquier momento de esos, es posible que tengan que hacer filas si vienen a la misma hora, pero ahí en sus carros, sin bajarse, un hermano, el hermano Israel y yo vamos a servirles los elementos de la cena del Señor, vamos a orar por ustedes y esperamos poder compartir de esa manera con ustedes. Les amamos en el Señor y esperamos verles esta tarde. Que el Señor les bendiga.